¿Te has preguntado si el simple hecho de firmar un contrato de arrendamiento o recibir una transferencia bancaria podría convertirte, sin saberlo, en parte de una operación de lavado de dinero? Soy Quetzal López de Fies Legal, gracias por acompañarme. Hoy en día la ley te observa más cerca de lo que te imaginas. Estamos viviendo una transformación silenciosa pero profunda en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La reciente reforma publicada en julio de 2025 no solo redefine obligaciones, sino que cambia las reglas del juego para ti, para tu empresa, para tu contador, para tu abogado y para cualquier persona con responsabilidad patrimonial o fiscal. Y por eso esta plática es clave para ti. En los próximos minutos vamos a hablar de las reformas a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como ley antilavado. Te voy a explicar por qué se reformó, cuál es el contexto internacional que obligó el cambio, qué nuevas actividades se consideran vulnerables, cuáles son los controles que ahora deberás implementar y sobre todo, qué riesgos jurídicos y penales podrías enfrentar si no estás actualizado. Veremos también la redefinición de conceptos claves como el beneficiario controlador, las nuevas reglas de acumulación y operaciones vinculadas y algunos casos hipotéticos que reflejan situaciones reales que podrías estar viviendo hoy. Y como sabes, en Fiat Servicios Legales y Contables nos especializamos en prevenir riesgos legales, fiscales y financieros. Pero esta no es una charla académica, es una advertencia oportuna y estratégica para que no pongas en riesgo tu patrimonio ni tu libertad. Para entender las razones detrás de la reforma a la ley antilavado, necesitas conocer el punto de partida. La ley antilavado fue publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Esta ley estableció un marco jurídico para identificar, prevenir y combatir el lavado de dinero en México, atendiendo compromisos internacionales asumidos por el país desde el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y otras entidades multilaterales. Desde entonces, su aplicación ha sido objeto de críticas constantes por su limitada eficacia. Las autoridades han detectado que muchas operaciones ilícitas seguían canalizándose a través de actividades vulnerables que, si bien estaban reguladas, carecían de mecanismos de control suficientes. A lo largo de la última década, diversas reformas han ajustado su alcance, pero ninguna con la profundidad de la publicada en julio de 2025, la cual representa una de las más agresivas reconfiguraciones en la normativa de la materia. En esta se modificaron más de 25 artículos, se introdujeron nuevos conceptos jurídicos, se redefinieron actividades vulnerables, se actualizaron umbrales y se impusieron nuevas obligaciones documentales. Todo ello con el objetivo de armonizar la legislación mexicana con los más recientes estándares internacionales. Y es que la reforma a la ley antilavado no se trató de una iniciativa voluntaria. En realidad, la reforma responde a un conjunto de presiones técnicas y diplomáticas. Desde 2022, México ha estado bajo la evaluación reforzada por parte del GAFI, debido al incumplimiento parcial de múltiples recomendaciones. En el informe de evaluación mutua de 2023, se determinó que México presentaba deficiencias estructurales en materia de identificación de beneficiarios reales, supervisión efectiva de actividades no financieras y mecanismos de intercambio de información entre autoridades. En específico, el GAFI reclamó a México por 1. No contar con una definición eficaz de beneficiario controlador. 2. Permitir la fragmentación de operaciones para evadir controles, tema clave de la reforma, acumulación de actos jurídicos. 3. Mantener umbrales económicos demasiado altos que impedían detectar flujos financieros sospechosos. 4. Falta de criterios uniformes en materia de conservación documental. 5. Bajo número de denuncias penales relacionadas con el uso indebido de actividades vulnerables. Recordemos que el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo intergubernamental creado en 1989 para desarrollar y promover políticas destinadas a combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI establece los estándares internacionales o las 40 recomendaciones que son el referente global para la lucha contra estos delitos y para la integridad del sistema financiero. Por ello, las recomendaciones del GAFI son importantes. La falta de acción de nuestro país derivó en un ultimátum técnico. México debía realizar ajustes profundos o enfrentaría medidas restrictivas de cooperación financiera internacional. Esta amenaza latente de quedar en la lista gris del GAFI habría tenido efectos devastadores para la inversión extranjera, las transferencias internacionales y el sistema bancario nacional. Esta reforma era inevitable, pero su impacto no se queda en la teoría. Te afecta directamente a ti, a tus operaciones comerciales, a tus registros contables y a tus contratos.
Como te decía, existen 40 recomendaciones del GAFI. Las más relevantes para la reforma de julio del 2025 fueron las siguientes. Primero, la recomendación número 10 sobre la debida diligencia del cliente. Exige conocer la identidad real de quien controla los recursos económicos, no solo de quien aparece como firmante. Por ello, se redefinió el concepto de beneficiario controlador en el artículo 3 de la ley antilavado, homologado con la ley del ISR, el Código Fiscal y la ley del mercado de valores. Segundo, la recomendación número 12 sobre personas expuestas políticamente, PEPs, obligó a México a incluir este concepto en el artículo 9 bis de la ley, definiendo criterios de evaluación reforzada para operaciones realizadas por funcionarios públicos, jueces, líderes de partido e incluso sus familiares cercanos. Tercero, la recomendación 22 sobre actividades y profesiones no financieras, obligó a ampliar la definición de actividades vulnerables, incluyendo nuevos sectores que antes no estaban regulados, como comercialización de criptomonedas, plataformas tecnofinancieras, las llamadas fintech, prestadores de servicios logísticos y ciertos intermediarios inmobiliarios. Y finalmente, la recomendación 24 sobre transparencia de la propiedad real forzó a México a implementar controles más estrictos para identificar a los titulares reales de las empresas, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. La consecuencia de estas recomendaciones fue la reforma que estamos analizando el día de hoy. Ahora recordemos qué es el lavado de dinero. Seguramente ya los he escuchado 1000 veces, pero pocos lo comprenden en su complejidad legal. El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se encubren los orígenes ilícitos de recursos financieros, dándoles apariencia de legalidad. Jurídicamente, el término correcto es operaciones con recursos de procedencia ilícita, y su tratamiento penal se encuentra en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Este artículo establece que comete el delito quien por sí o por interpósita persona adquiere, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro de México o al extranjero recursos, derechos, bienes o cualquier naturaleza que tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. No se necesita demostrar el delito, fuente con sentencia firme. Basta que la Fiscalía General de la República acredite que los recursos provienen de una actividad ilícita y que el sujeto haya tenido conocimiento de ello o existan elementos para presumir. La pena va de 5 a 15 años de prisión y de 1000 a 5000 días de multa. Y lo más grave, este delito no requiere habitualidad, puede ser cometido con una sola operación. Pero antes de seguir, te invito a darle me gusta a nuestro video, califícalo con 5 estrellas en la plataforma que nos veas o escuches, nos ayuda mucho a llegar a más personas y nos motiva a generar más contenido de valor. Y si aún no nos sigues, me encantaría que lo hicieras y actives las notificaciones para que te avisemos cuando subamos nuevo contenido. Las fases clásicas del lavado de dinero aplicables al ámbito corporativo son: primero, la colocación, ingreso inicial de recursos ilícitos al circuito económico, por ejemplo, anticipo de una preventa inmobiliaria, pago de efectivos por insumos, compra de criptoactivos en el mercado extrabursátil, tarjetas de prepago. Segundo, la estratificación, es decir, fragmentación y complejización de operaciones para diluir el rastro, por ejemplo, el uso de múltiples sociedades, fideicomisos de garantía, administración o pagos a terceros vinculados a operaciones intercompany y plataformas de activos virtuales. Tercero, la integración, reingreso de los fondos al circuito formal con apariencia lícita, por ejemplo, pago de dividendos, rentas, flujos fiduciarios, cesión de derechos o ventas que legitiman el recurso. La finalidad es diluir toda la conexión con la fuente delictiva, lo que hace imperativo implementar controles que detecten irregularidades subyacentes. Ahora veamos quiénes intervienen en una operación de lavado. Y es aquí donde la cosa se pone interesante para cualquier empresario. No solo el autor directo incurre en responsabilidad. El artículo 400 bis, como decíamos, del Código Penal establece que también incurre en el delito quien ayude, quien coopere o facilite el ocultamiento o encubrimiento del origen de los recursos. Esto incluye asesores fiscales, contadores, intermediarios inmobiliarios, representantes legales, apoderados y, por supuesto, todas las empresas fachadas. En otras palabras, si tú o tu empresa intermedian en la recepción o transmisión de recursos cuya procedencia no es clara y no implementan controles internos de prevención, puede ser considerado parte del engranaje de lavado, incluso sin haber participado en el delito fuente. De ahí la importancia de contar con manuales de cumplimiento normativos, auditorías de cumplimiento y asesoría legal especializada. En nuestro despacho, Fiat Legal, hemos trabajado con múltiples empresas para establecer estos filtros preventivos. La ley antilavado establece en su artículo 17 una lista exhaustiva de las llamadas actividades vulnerables y obliga
obliga a quienes la realicen a inscribirse ante el Servicio de Administración Tributaria como sujetos obligados. Estas actividades se agrupan en sectores financieros y no financieros. En el sector no financiero están comprendidas actividades como venta o arrendamiento de inmuebles, comercialización de metales y piedras preciosas, servicios de construcción o desarrollo inmobiliario, comercialización de vehículos, prestación de servicios profesionales independientes cuando se manejan recursos de un cliente, arrendamiento de bienes, donaciones recibidas o entregadas por organizaciones civiles, entre muchas otras. La reforma de julio de 2025 amplió esta lista para incluir nuevas figuras, como prestadores de servicios de activos virtuales, plataformas de crowdfunding, gestoría de logística en comercio electrónico y agentes inmobiliarios que intermedian aunque no sean propietarios. El cumplimiento no es opcional. Si realizas cualquiera de estas actividades y excedes los umbrales establecidos en el artículo 17, estás obligado a identificar a tu cliente, recabar información del beneficiario controlador, conservar la documentación y presentar avisos mensuales ante el SAT. Una de las modificaciones más críticas es la incorporación del concepto de reglas de acumulación, también en el artículo 17 y en el nuevo artículo 17 bis. ¿Qué significa esto para ti? Que ya no puedes fraccionar una operación en varias más pequeñas para evadir el umbral de identificación. Si, por ejemplo, vendes 3 lotes por separado a la misma persona con valor inferior a los umbrales en menos de 6 meses, la autoridad podrá considerarlos como una sola operación acumulada. La ley ahora define expresamente las operaciones vinculadas como aquellas que, por su naturaleza, objeto o temporalidad, tengan una relación jurídica o económica entre sí, y con base en ello se obliga a considerar su monto total para efectos del aviso obligatorio. Esta disposición ya está generando efectos inmediatos en sectores como el inmobiliario, el automotriz y el de servicios legales. En Fiat Legal ya estamos adecuando contratos y cláusulas para evitar que los clientes queden expuestos sin saber las sanciones por incumplimiento. Otro de los puntos torales de la reforma es la redefinición del beneficiario controlador. Este concepto ya se encontraba en otras leyes fiscales, pero la reforma del artículo 3 de la ley antilavado lo actualizó para alinearlo con los estándares del GAFI. Ahora, beneficiario controlador es la persona física que directa o indirectamente obtiene beneficios económicos de una operación, controla el capital o la administración de una entidad, tiene poder de decisión sobre un fideicomiso, sociedad o contrato. Esto implica que si tú eres socio mayoritario, representante legal, administrador o apoderado con amplias facultades en una empresa, podría ser considerado beneficiario controlador y por tanto sujeto a identificación. En la práctica, esto representa un reto de cumplimiento. Muchas empresas tienen estructuras complejas, fideicomisos, vehículos de inversión o accionistas extranjeros. Será necesario implementar sistemas de verificación documental, declaraciones juradas y trazabilidad para identificar correctamente a los beneficiarios. Ahora entremos a un tema delicado: las personas expuestas políticamente. El concepto fue incorporado en México a raíz de la presión internacional y hoy se encuentra previsto en el artículo 9 bis de la ley antilavado, adicionado en reformas previstas y ahora reforzado en la de julio de 2025. Se considera persona expuesta políticamente a toda aquella persona que desempeñe o haya desempeñado en los últimos 5 años cargos públicos de alta relevancia, tales como jefes de Estado, ministros, legisladores, magistrados, jueces, dirigentes de partidos políticos, así como sus familiares cercanos y asociados directos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si realizas operaciones con un cliente identificado como PEP, la ley exige aplicar una debida diligencia reforzada. Esto implica verificar la procedencia de los recursos con mayor detalle, solicitar documentación adicional, reportar de forma inmediata operaciones inusuales y conservar expedientes más completos. El objetivo es claro: evitar que fondos provenientes de corrupción política o malversación se integren al sistema financiero y comercial. Pero para ti, empresario contador, significa que deberás implementar filtros adicionales en tus procesos de identificación de clientes. Un error frecuente es pensar que el usuario final y el beneficiario controlador son lo mismo. La reforma de julio de 2025 lo aclara al precisar ambos conceptos. El usuario final, previsto en el artículo 3, fracción 12, es aquella persona física o moral que contrata directamente el servicio o adquiere el bien. Es el cliente con el que celebras el contrato, con el que firmas la factura y al que le entregas el bien. El beneficiario controlador, en cambio, es la persona física que directa o indirectamente obtiene los beneficios de la operación o ejerce control sobre la entidad contratante. Puede estar oculto detrás de un fideicomiso, puede ser una persona o sociedad extranjera o un prestanombres. Te doy un ejemplo práctico. Si firmas un contrato de arrendamiento con una sociedad anónima, el usuario final es la propia sociedad, pero el beneficiario controlador será el socio o individuo que en última instancia toma
las decisiones sobre la sociedad y obtiene el beneficio económico de usar el inmueble. La diferencia no es menor. Si solo identificas al usuario final y omites al beneficiario controlador, incurres en incumplimiento. Por ello, la ley ahora obliga a documentar ambos conceptos y a establecer procesos internos para verificarlos. Las modificaciones a la nueva ley antilavado incluyen la imposición de controles más estrictos. El artículo 18 reformado obliga a los sujetos obligados a aplicar 3 niveles de debida diligencia: simplificada, normal y reforzada, dependiendo del tipo de cliente y del nivel de riesgo. La debida diligencia reforzada será obligatoria en operaciones con PEPs, beneficiarios controladores complejos o cuando existan indicios de operaciones inusuales. Además, el artículo 32 establece que el incumplimiento de estos controles será sancionado no solo con multas económicas, sino con responsabilidad administrativa y en algunos casos responsabilidad penal. Esto implica que tú, como empresario, deberás implementar políticas internas, capacitar a tu personal y documentar procesos de identificación y verificación de clientes. No basta con pedir una copia de la credencial del lector. La autoridad espera expedientes completos, declaraciones bajo protesta de decir verdad y mecanismos de verificación electrónica. La reforma de la ley antilavado también introduce la obligación de utilizar sistemas tecnológicos autorizados por el SAT para la presentación de avisos y la conservación de documentos. En el artículo 11 reformado se establece que los avisos deberán enviarse exclusivamente a través de plataformas digitales con validación electrónica automática. Esto significa que si tu empresa aún opera con expedientes en papel, tendrás que migrar a sistemas electrónicos. La tendencia es clara: centralizar la información en bases de datos digitales que permitan a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, detectar patrones en tiempo real. El SAT ha anunciado que a partir de 2026, las empresas que no implementen sistemas tecnológicos de cumplimiento no podrán registrar operaciones como válidas. Para ti, esto representa un doble reto: invertir en tecnología y en capacitación, pero también una oportunidad para fortalecer tu gobierno corporativo y demostrar cumplimiento ante clientes, inversionistas y autoridades. Tú sabes que el cumplimiento normativo no es un tema meramente legal, sino también estratégico. Las nuevas disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero impactan directamente en los modelos de negocio, en la confianza de tus clientes y en tu reputación empresarial. Los puntos de riesgo más importantes son 3. Primero, la identificación de clientes y beneficiarios controladores. Si tus expedientes están incompletos, corres el riesgo de sanciones y de ser considerado partícipe de una operación ilícita. Segundo, la fragmentación de operaciones. Si tu empresa realiza múltiples contratos con un mismo cliente y no consolida la información, la autoridad podrá interpretarlo como un intento de evasión. Y tercero, la falta de actualización tecnológica. Hoy no basta cumplir de manera manual. La UIF y el SAT esperan sistemas automatizados que permitan generar alertas en tiempo real. La relevancia empresarial de la reforma es enorme. Cualquier incumplimiento puede derivar no solo en sanciones económicas, sino en la cancelación de licencias, pérdida de contratos y, en el peor de los casos, responsabilidad penal para ti y para el Consejo de Administración. La reforma de la ley antilavado amplió la lista de actividades vulnerables en el artículo 17, incluyendo algunas que antes no estaban bajo la lupa. Te menciono algunas: plataformas de crowdfunding y fondeo colectivo. 2. Proveedores de servicios de logística internacional vinculados a comercio electrónico. 3. Arrendamiento de oficinas virtuales y espacios de coworking. 4. Intermediarios en compraventa de activos virtuales y criptomonedas. 5. Prestación de servicios profesionales que impliquen manejos de recursos de tercero, incluso sin facultades de disposición. Esto significa que si tu empresa participa en cualquiera de estas actividades, aunque sea de manera parcial o indirecta, estarás obligado a cumplir con la ley. El desconocimiento ya no es excusa. El mensaje es claro: la autoridad amplió el radar de vigilancia a sectores emergentes donde antes no existían controles, pero donde se detectaron operaciones ilícitas recurrentes. Y uno de los cambios más sensibles es la reducción de los umbrales para la obligación de presentar avisos. El artículo 17 reformado establece que en operaciones de arrendamiento inmobiliario, por ejemplo, el umbral bajó de 645,000 a 450,000 pesos. En compraventa de vehículos, el límite pasó de 300,000 a 200,000 pesos. Y en operaciones con activos virtuales, el umbral se fijó en 100,000 pesos. Esto implica que en operaciones que antes no generaban obligación, hoy sí lo hacen. Para ti, esto significa mayor carga administrativa, pero también mayor riesgo de incumplimiento por descuido o falta de control interno. El legislador justificó la disminución de umbrales con base en el principio de detección temprana de operaciones sospechosas, pero en la práctica lo que implica es que prácticamente cualquier operación de mediano valor entra en el radar. Otro aspecto fundamental de la reforma de la ley antilavado es el relativo a la conservación de documentos. El artículo 25 reformado establece que todos los sujetos obligados deben conservar expedientes completos de identificación de clientes, usuarios y beneficiarios controladores durante un plazo
mínimo de 10 años contados a partir de la última operación. Esto no se limita a copias simples de identificaciones. Los expedientes deberán incluir comprobantes de domicilio, declaraciones bajo protesta de decir verdad, información sobre la estructura accionaria de las sociedades y documentación de operaciones vinculadas. Además, la ley establece que esta información debe estar disponible de forma inmediata para las autoridades competentes, lo cual significa que no basta con archivarla en cajas, debe estar organizada, digitalizada y sistematizada. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave y puede ser sancionado con multas de hasta 65,000 días de salario mínimo, además de la clausura temporal de la empresa. La reforma no solo redefinió conceptos y obligaciones, también fortaleció el régimen sancionador. El artículo 32 establece multas que van desde 200 hasta 65,000 días de salario mínimo por incumplimiento en la presentación de avisos, conservación de documentos o identificación de clientes. Pero lo más delicado está en la vía penal. El artículo 400 bis del Código Penal Federal sigue siendo la base del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con penas que van de 5 hasta 15 años de prisión. Además, la reforma introdujo un agravante. Cuando el delito sea cometido por un sujeto obligado en ejercicio de su actividad profesional, la pena se incrementa hasta en una mitad. Esto significa que si tú, en calidad de contador, notario, corredor de bienes raíces o empresario que maneja recursos de tercero, omites controles y participas en una operación ilícita, podrías enfrentar entre 7 y 22 años de cárcel. En términos de responsabilidad empresarial, el artículo 11 bis establece que las personas morales podrán ser sancionadas con multas millonarias, cancelación de licencias y hasta disolución judicial si se demuestra que la empresa facilitó el lavado de dinero. Y si eres empresario, las consecuencias de un incumplimiento no se limitan al aspecto legal. Se trata también de riesgos reputacionales y financieros. Un solo aviso de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, puede llevar al congelamiento de cuentas, suspensión de operaciones y pérdida de confianza de clientes y proveedores. En el caso de los contadores y asesores fiscales, el riesgo es aún más delicado. La reforma ahora los considera responsables directos y participan en la estructuración de operaciones que fragmenten o disimulen el origen de los recursos. Esto puede dar lugar a sanciones penales, además de la cancelación de su cédula profesional. Por ello, la prevención debe ser parte de tu estrategia de negocios. No se trata solo de cumplir con un requisito legal, sino de blindar tu empresa contra riesgos que podrían destruirla en cuestión de días. Ahora veamos unos casos hipotéticos. Primero, el arrendamiento fragmentado. Una empresa inmobiliaria celebra 3 contratos de arrendamiento con una misma persona, cada uno por 200,000 pesos, para evadir el umbral de aviso. Con la reforma, la autoridad obliga a la acumulación de las 3 operaciones y sancionaría a la empresa por omisión si esta no diera aviso. Segundo, el beneficiario oculto. Una sociedad extranjera compra maquinaria en México. El vendedor identifica solo al usuario final, la sociedad, pero no al beneficiario controlador detrás de ella. Esta omisión genera multa y una investigación penal por parte de la autoridad. Siguiendo con los casos hipotéticos en los que se dispara indirectamente una actividad reportable, el tercero es el contador facilitador. Un contador diseña un esquema de donaciones recurrentes a una asociación civil para blanquear recursos ilícitos. Al detectarse, no solo es sancionada la asociación, sino también el contador por coautoría. Con esto se busca atacar a los fiscalistas que hacen operaciones ilícitas. Cuarto, un coworking. Un empresario renta espacios de oficina virtual a una empresa facturera o a una empresa fachada utilizada para transferencias internacionales. Si la empresa de coworking no aplica controles, es considerado partícipe de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque solo sea quien renta el espacio. Así que si estás en una actividad vulnerable que antes no reportaba, es importante que revises tus contratos. En una próxima cláusula hablaremos de los montos de acumulación, de la reducción de los umbrales y de las actividades reportables. Como has visto, esta reforma de julio de 2025 no es cosmética ni superficial. Redefinió obligaciones, amplió la lista de actividades vulnerables, disminuyó umbrales, fortaleció controles y endureció sanciones. El mensaje del Estado mexicano es claro: la lucha contra el lavado de dinero ya no admite vacíos ni simulaciones. Para ti, la consecuencia es directa. Si eres empresario, debes adaptar tus contratos, procesos internos y sistemas tecnológicos. Si eres contador, tienes que reforzar tu papel de guardián del cumplimiento, porque ahora tu responsabilidad es solidaria. Y si eres CEO, tienes que integrar la prevención del lavado de dinero a tu estrategia corporativa como parte esencial de tu gobierno corporativo. En Fiat Servicios Legales y Contables estamos preparados para acompañarte en este proceso. Te ayudamos a diseñar políticas de cumplimiento, capacitar a tu equipo y blindar a tu empresa frente a los nuevos riesgos legales y fiscales.
fiscales. No esperes a que una investigación te suspenda. La prevención es tu mejor inversión. Hoy ya no se trata de si quieres o no cumplir con la ley antilavado. Se trata de si tu empresa estará lista para sobrevivir en un entorno de controles cada vez más estrictos. El lavado de dinero ya no es un problema lejano de narcotraficantes o de políticos corruptos. Es un riesgo real que puede alcanzarte en una operación cotidiana, en un contrato mal documentado o en una transferencia no reportada. Tu responsabilidad es anticiparte, implementar controles y blindar a tu negocio. El costo de no hacerlo puede ser tu patrimonio, tu libertad y tu reputación. Por eso, la invitación es clara: actúa hoy, busca asesoría especializada y conviértete en un ejemplo de cumplimiento, no en un caso de sanción. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Es todo por hoy. Yo soy Quetzal López. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram. Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn como @fiatlegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.